Saludos, amados hermanos, gracias por estar siempre apoyando nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Les saluda el pastor Sergio López y en esta oportunidad de día domingo, como lo hemos estado haciendo ya hace algunos meses, estamos compartiendo la pregunta de la semana, que por cierto les invito a escribirnos en la caja de comentarios y enviarnos sus inquietudes acerca de la Biblia. Y cada domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, vamos a estar respondiendo a esas preguntas. ¿Qué significa la palabra necio en la Biblia? Es la pregunta que vamos a intentar responder en esta oportunidad. Es muy frecuente que un cristiano se pregunte si debería llamar necio a otra persona. Es importante recordar que cuando estudiamos la Biblia es indispensable y obligatorio al mismo tiempo repasar los significados de las palabras, no solo porque en los idiomas originales que se escribieron pueden ser más amplios, sino que también porque según el contexto que estemos leyendo varía su significado. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, se nos habla la necedad como la raíz de todos los males que corrompen a la sociedad. Y la negación de Dios, según el salmista, es la mayor insensatez del ser humano. Vamos a leer el Salmo 14 y el verso 1, que nos dice así, y lo hacemos siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Aquí, como en otros textos, más que una profesión de ateísmo, el necio pone en duda que Dios intervenga en los asuntos humanos. Entonces la negación consciente y voluntaria de Dios es una conducta perversa. El Salmo 10:4 nos reafirma también esto y nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Algunos traducen aquí la palabra arrogante por necio. Así es que ambos siguen sus propios caminos torcidos. Pero el necio en la Biblia manifiesta siempre su perversidad. El Salmo 36:1 nos describe que una característica de los necios es no tener temor de Dios. Dice: confía en su propia sabiduría y piensa que el mal nunca llegará. Ya yendo al libro de Proverbios, una persona necia es aquella que desprecia la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7 nos dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que aquí insensato significa lo mismo que necio. Y son aquellos que dan rienda suelta a su ira, provocan pleitos inútiles. Pero además el necio es quien confía en sus propias ideas y pensamientos, así como en su experiencia y capacidades. Y por supuesto, esto lo hace desplazando a Dios en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, en Proverbios 1:22 nos describe otra característica de los necios. Dice: ¿hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones desearán burlarse? Y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Esta palabra ingenuo en hebreo designa a una persona que carece de una buena conducta moral y por ende es arrastrada fácilmente hacia el mal. También Proverbios 12:15: opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Otra cita más, Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. Y este texto es paralelo a Proverbios 3:7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal.
Pero además, el necio habla palabras sin sentido, acumula riquezas, no piensa en la brevedad de la vida y por supuesto desprecia todo lo bueno que viene de Dios. Bien, para ir un poquito al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos también nos enseña el significado de esta palabra necio. Romanos 1, 18 al 31, que le aconsejo leer y estudiar con calma en su casa. Por ahí nos habla de la culpabilidad humana en general. El verso 21 nos dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 21 nos dice, y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Así que el resultado de esta necedad lo describe Pablo en los siguientes versículos. En vez de creer la verdad de Dios, se volvieron a la idolatría. Otros se entregaron a pasiones vergonzosas como el homosexualismo y el lesbianismo, hechos abominables para Dios. Y por no tomar en cuenta a Dios, estos y los que practican otros pecados descritos en Romanos 1, 29 al 31, fueron entregados a su propia destrucción. Pero además el verso 32 dice que no solo ellos serán juzgados, sino también los que se complacen con los que hacen tales pecados. Y hay otra connotación que Pablo da, está en primera carta de Corintios 3, 18 al 20. Y dice así, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos, que significa algo pasajero, temporal, algo vacío, sin provecho. Es decir, Pablo nos enseña aquí que la sabiduría humana, la de este mundo, es contraria a Dios porque persigue fines egoístas, busca su propia gloria y lamentablemente desplaza a Dios. Es más, el apóstol Santiago describe la sabiduría humana en estos términos. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Eso dice Santiago 3:15. Por el contrario, la sabiduría de Dios es pura, es perfecta, es sincera, está llena de misericordia y de buenos frutos que producen paz. Sin embargo, Jesús en San Mateo usó la palabra necio en otro contexto muy diferente y creo que posiblemente fue lo que motivó a esta importante pregunta de hoy. Vamos a ubicarnos en San Mateo capítulo 5 y verso 22. Aquí está hablando Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Para entender mejor de lo que está hablando Jesús, debemos tomar en cuenta varios elementos de interpretación bíblica. Hay que analizar el contexto anterior y posterior, es decir, debemos leer San Mateo desde el capítulo 5, el verso 21 hasta el 26. El tema aquí es evitar la ira, esa que lleva a la gente a insultar y a ofender al hermano. La ley de Moisés decía que era pecado matar. Sin embargo, Jesús aquí hace una ampliación que es de carácter moral. Y él dice que odiar al hermano es pecado y tiene consecuencias. Insultarlo de esta manera, llamándolo necio y fatuo, tenía otras implicaciones judiciales y por supuesto también espirituales. El otro elemento que debemos considerar es el significado de estas dos palabras, necio y fatuo. Necio significa cabeza hueca, imbécil y estúpido. Y fatuo significa renegado o impío. Así es que ambas palabras
no debían pronunciarse entre creyentes, ya que según la cultura judía se consideraban como insultos graves que debían llevarse incluso a los tribunales supremos judíos. Pero ¿por qué esto es tan serio? Cuando leemos la primera carta de Juan en varios pasajes, vamos a encontrar respuestas muy interesantes, siguiendo esta misma línea doctrinal de Jesús. Por ejemplo, en 1 Juan 2:9 nos dice que el que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. 1 Juan 3:14 al 16, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otra cita más importante, primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí el apóstol Juan hace un contraste. Habla en el capítulo 3 sobre Caín, que mató a su hermano Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este mismo principio es expresado por Jesús cuando les hablaba a los judíos religiosos de la época, sobre todo la secta de los fariseos, saduceos y maestros de la ley, a que mostraran justicia hacia su prójimo, especialmente hacia sus hermanos. Y el contraste es evidente. Quien odia a su hermano anda todavía en tinieblas y es mentiroso, no ha conocido a Dios. Por eso la gravedad de usar este término a la ligera es como condenar al infierno a una persona que fue hecha a imagen de Dios. Por eso es un insulto grave para Jesús que tendrá implicaciones eternas en caso de no haber arrepentimiento. Y por último, y no menos importante, debo aclarar que el significado de la palabra necio es diferente en nuestra cultura latinoamericana. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se usa con mucha frecuencia para referirse a una persona que insistentemente está repitiendo acciones, palabras, actitudes o conductas inadecuadas que molestan a otras personas. Por ejemplo, aquí decimos no sea necio, que es igual a no sea majadero. Aquí la usamos en Costa Rica para comunicar un mensaje de basta, no siga con ese mismo asunto, ya hablamos de eso y la respuesta es no. Se refiere a la insistencia de las personas en ciertos asuntos, pero nunca tiene la connotación de insultar a alguien. Puede ser que las personas lo usen por ignorancia o por inmadurez o otras razones. Sin embargo, el contexto general no describe a una persona, nos describe más bien a una persona que repite conductas inapropiadas o inaceptables, por lo que conlleva que aún así podríamos sacarlo de nuestro vocabulario para evitar confusiones y herir a otras personas, sobre todo de otra cultura distinta a la nuestra. Debemos, por lo tanto, amados hermanos, evitar el uso de esta y otras palabras, acciones o conductas que reflejen el desprecio, la discriminación y que ofenda a nuestros hermanos en la fe y, por supuesto, a los no creyentes que también fueron creados a imagen de Dios. No espero, amados hermanos, tener una respuesta definitiva sobre este asunto porque hay más textos y elementos que analizar, pero sí es importante que podamos acercarnos a este tema y lo miremos con cuidado, con criterio bíblico y que debamos tomar también las decisiones correctas con el fin de cumplir el mandamiento de Jesús, amar a Dios y amar al prójimo.
Así es que esto tiene implicaciones morales, espirituales y en algunos casos hasta judiciales. Así que debemos ser muy cuidadosos en el uso correcto de las palabras, el significado bíblico de algunas de ellas que pueden de alguna manera comprometernos, sobre todo si estamos compartiendo y conviviendo con otras culturas muy distintas a las nuestras. Así es que espero haber podido responder de alguna manera a esta inquietud bíblica. Si aún así tiene más dudas al respecto, puede escribirnos en el canal, en la caja de comentarios, y con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Este es su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Si no se ha suscrito, por favor hágalo para seguir promoviendo la sana doctrina y para llegar también a más personas con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos y les esperamos en un espacio similar a este el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Gracias de todo corazón por escucharnos, por compartir nuestros mensajes y por apoyar de alguna forma los esfuerzos que mi esposa y yo hacemos desde este ministerio. Un abrazo a la distancia para todos y muchas bendiciones.